y Galerkin. Métodos variacionales de Ritz. No es Rich. Algunos Richie creo que quieren decirle. No, Ritz y Galerkin. ¿En qué consisten estos métodos? Yo les había dicho que la solución que brinda el método de elementos finitos es la solución a un funcional que muchas veces, especialmente en el método de Galerkin, es la ecuación diferencial que gobierna el problema. Y entonces, ¿qué es la ecuación? ¿Qué es la solución de la ecuación diferencial que gobierna el problema? Es una familia, si se trata de ecuaciones ordinarias, es una familia de curvas, pero si se trata de ecuaciones en derivadas parciales, se trata de una familia de superficies. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad? Los sabios, ¿no? Ellos han dicho, a ver, y han iniciado así la solución de las ecuaciones diferenciales. Han planteado la solución. Digamos, si es una familia de curvas, entonces han ido planteando la familia de curvas. Directamente, la solución. Entonces, a partir de ahí, se ha creado una matemática de optimización, ¿no? De optimización. A ver, si tú planteas una familia de curvas, ¿cuál será la correcta? Entonces tenemos que aplicar el criterio de lo que hacíamos en estadística, la interpolación lineal, y eso es lo que se hace y eso es lo que hemos visto con funciones de interpolación. Tenemos una nube de puntos en estadística y lo que hacemos es linealizar, volverlo a una tendencia, puede ser una recta, puede ser una curva, lo que fuera, ¿no? Entonces, si tú propones una familia de curvas, necesitas obtener la curva óptima. ¿Y cómo se encuentra la curva óptima? La mejor se obtiene a través del cálculo de variaciones. Anteriores semestres yo daba unas nociones, un capítulo introductorio del cálculo variacional. Decidí sacar porque creo que la gente lloraba. La costumbre es esa, ¿no? Llorar. Bueno, entonces, lo que hacen los métodos variacionales es construir un funcional. Necesitamos un funcional para poder aplicar estos métodos variacionales, ¿no? Porque no todos los problemas tienen ecuación diferencial. Por ejemplo, la estabilidad de taludes no tiene una ecuación diferencial, no hay. Sí, solo hay el factor de seguridad. Entonces hay que construir un funcional. Hay que inventarse un funcional que resuelva el problema. Menos mal que en nuestra área, el área de estructuras, ya no necesitamos crear ningún funcional. Ya lo tenemos. Es la energía total o también puede ser el principio del trabajo virtual.
¿De acuerdo? Entonces ya no necesitamos inventarnos nada. Aquí tenemos un funcional. Este funcional es pi, función de phi, que es igual a la integral entre x1 y x2 de quién, de f de phi, de su derivada primera, de su derivada segunda, y así podemos ir hasta donde queramos, función de x de x. ¿Qué es phi? Es una función de desplazamientos, ¿sí? Que debe ser determinada de manera que minimice el funcional pi de phi y satisfaga las condiciones de borde. Entonces, para ello se debe ensayar una serie de aproximaciones con phi sub 0, 1, 2 hasta n, hacia la mejor solución posible. Ahí está, phi n enésimo de x es igual a alfa 0 g sub 0 x más alfa 1 g sub 1 x más alfa n g sub n función de x. Esto es un polinomio de... No es un polinomio, es una función de interpolación. ¿Por qué digo que no es un polinomio? Porque aquí tú puedes introducir lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes decir así, digamos que sea hasta alfa 2. Entonces tú tienes alfa 0, g sub 0 de x y x que sea igual a x a la 0. Eso es 1. Pues vas a tener alfa sub 0 más alfa 1 g sub 1 y esta función de x que sea x al cubo más 2x más 3, 2x cuadrado, perdón, más x más 3. Puedes decir así. Luego, un alfa 2 g2 de x, que sea seno de pi x sobre l. Puedes decir todo lo que acabo de mencionar, tú puedes introducir aquí. ¿Sí? Muy bien. Con tal de que minimice el funcional, ¿sí? Porque se trata de minimizar esto, optimizar, y que cumpla con las condiciones de borde. Nada más. Bien. ¿Cómo verificamos, cómo podemos verificar la convergencia de nuestras funciones de interpolación? Existen algunos métodos. Uno de ellos es el de mínimos cuadrados, que dice que el límite cuando n tiende a infinito de la integral entre x1 y x2 de phi menos phi enésimo al cuadrado de x es igual a 0. Entonces, con esta expresión que es de mínimos cuadrados, podemos verificar la convergencia a la solución. Bueno, la anterior función de interpolación, esta 6,2, siempre se la puede expresar de esta manera. Phi enésimo de x igual a phi de n-1x más alfa n gn de x. Siempre es posible representar de esta manera. Bueno, una vez que nosotros integramos el funcional, vamos a obtener pi de phi. Y lo que vamos a hacer es estacionarizar pi de phi. ¿Cómo se estacionariza? Se dice el diferencial de pi de phi
debe ser igual a 0. ¿Para qué hacemos eso? Para encontrar las coordenadas generalizadas, alfa 0, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. ¿Cómo? De la siguiente manera. La derivada de pi respecto de alfa i va a ser igual a 0, donde i varía desde 0 hasta n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir con esto. Vamos a conseguir un sistema lineal de ecuaciones para alfa, que resolviendo nos va a dar la función, para nuestros fines, esta función de interpolación, que sería los desplazamientos, ¿no? Que es lo que necesitamos encontrar. Bien, yo les decía que en ingeniería estructural ya tenemos el funcional dado, es la energía total. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Pi igual a la integral de 1/2 de sigma t epsilon, la diferencial de B, menos la integral de la traspuesta de los desplazamientos producidos los desplazamientos por esta carga por unidad de volumen, por el diferencial de volumen, menos la traspuesta de los desplazamientos producido por una carga Fs por unidad de superficie, ds. Y así seguimos hasta esto, menos la sumatoria de los desplazamientos, de la traspuesta de los desplazamientos por una carga Pi, que puede ser puntual o puede ser también un momento. ¿De acuerdo? Un momento. Entonces ahí tenemos el funcional. Y eso es todo lo que necesitamos saber para el método de Rayleigh-Ritz. Eso es todo. Entonces veamos un ejemplito. Dice, resolver la viga de rigidez constante EA por el método de Ritz. Y aquí tenemos esta viguita que va a estar empotrada en su extremo izquierdo, que va a ser el nodo 1, y libre en el extremo derecho el nodo 2. Y tiene una longitud L, ¿sí? Y está sometido a una carga axial N. Nosotros esto podemos resolverlo sencillamente utilizando resistencia de materiales, ¿verdad? Vamos a decir, aquí está, aquí abajito. Sigma nx va a ser igual a la carga axial n sobre el área transversal de la viga. Por la ley de Hooke, sigma nx es igual a E por epsilon x. Epsilon x es delta sobre L, ¿no es cierto? El desplazamiento del nodo 2 sobre la longitud total. Conjuncionando estas ecuaciones, pues decir, tenemos sigma nx igual a n sobre a, pero sigma nx es también E por epsilon x. Entonces ahí vamos a tener n sobre a igual a E por epsilon x, pero epsilon x es delta sobre L. Si despejamos delta, vamos a tener que es igual a n por L sobre EA, y este delta, llevando a nuestra notación de mecánica del medio continuo, es el desplazamiento del
extremo libre de la viga, el nodo 2, en X, y esto sería igual a U sub 2. Listo. Podemos resolver de esa manera y se acabó. No tenemos que estar ahí llorando con los elementos finitos ni nada, ¿no? Pero queremos aprender el método de Ritz, entonces nos va a servir esto como una guía, esta solución. Bien, lo primero que tengo que hacer es plantearme la función de interpolación phi de x, que es igual a u de x. Va a ser igual a alfa 0 g sub 0 de x más alfa 1 g sub 1 de x. Esto. La ecuación 6.2. ¿Qué voy a decir? G sub 0 de x va a ser igual a x a la 0. Eso es 1, ¿no? Y G sub 1 de x va a ser igual a x. Por lo tanto, voy a tener u de x, que es lo mismo que phi de x, igual a alfa 0 más alfa 1x. Esa va a ser mi solución del problema. Lo único que me falta aquí es encontrar alfa 0 y alfa 1. Pero va a ser esta expresión la solución de mi problema. Ahora, el detalle está en saber si esta aproximación que yo estoy dando es correcta o no. ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy diciendo la solución de mi problema, el campo de desplazamientos para esta viguita empotrada libre, viga en voladizo, es la solución del campo de desplazamientos, es la ecuación de una recta, u de x igual a alfa sub 0 más alfa 1 x. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo es? Señores, creo que están durmiendo ahí. ¿Qué opinan? Porque si yo me he dado una mala solución, voy a obtener resultados malos, que no tienen nada que ver. Esta solución es el conjunto posible, el mejor conjunto posible, no, del conjunto de soluciones, esta es la mejor, digamos, ¿no? ¿Cómo es? Parece racional, ¿no? Y es racional por este asunto. Estamos viendo de que el desplazamiento en el nodo 2 es la carga por la longitud dividido entre EA. O sea, es un comportamiento lineal. Por lo tanto, esta aproximación con una recta, sí, es buena, está bien, perfecto. Ahora las condiciones de borde. Cuando x vale 0, el desplazamiento es 0, es decir, u de 0 es igual a u sub 1, y reemplazamos, ¿no? Y es igual a 0. U de x es igual a 0. Cuando x vale 0, reemplazamos, alfa 1 por 0 es 0, me queda que alfa sub 0 es igual a 0. ¿Listo? Alfa sub 0 es 0. Cuando x vale L, si alfa sub 0 es 0, entonces u de L es ¿cuánto? U2.
y es igual a alfa 1x, alfa 1L. ¿Verdad? Alfa 1L. Ya tengo mis condiciones de borde. Necesito ahora el potencial. El potencial, o digo el funcional, no potencial, el funcional es esta expresión. La energía potencial total. Pero en nuestro caso, ¿qué tenemos? El potencial interno, que es la integral de 1/2 de la traspuesta de sigma por epsilon por dB, y una carga puntual. Entonces, directamente aquí, el potencial externo menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos por P, y ese es nuestro funcional. Aquí está. Ahí está. Ese es nuestro funcional. Como el problema es un problema en una dimensión, entonces yo voy a reemplazar sigma por su equivalente según la ley de Hooke, E por epsilon x. ¿Qué voy a tener? Pi es igual a la integral en el volumen B de 1/2 de la traspuesta de E por epsilon x dB menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos por Pi, la carga puntual. Podemos operar un poquito y vamos a tener pi igual a la integral de 1/2 de la traspuesta de epsilon x por E por epsilon x por dx por la integral doble de dA. ¿No ve? Tengo la integral triple, aquí está integral en dx por la integral doble, es la integral triple que señala la integración de un volumen, y eso es lo que siempre hemos tenido, menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos por Pi. Ahora sabemos que el área transversal A es constante, por lo tanto la integral doble de dA es A, el área. El funcional entonces ha de ser pi igual a la integral de 1/2 de la traspuesta de epsilon x por EA por epsilon x por dx menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos por Pi. La traspuesta de los desplazamientos es esta solución, esto. Bien, de la mecánica del miedo continuo sabemos que epsilon x es la derivada parcial de u respecto de x. Pero como este es un problema unidimensional sencillo, eso va a ser igual a la derivada total de u respecto de x. ¿Sí? ¿De acuerdo? La derivada total de u respecto de x, que es igual a la derivada de phi respecto de x. Y la derivada de phi o de u respecto de x, vengo aquí, ¿no? Es igual a alfa sub 1. Entonces, ¿qué voy a tener?
voy a tener que pi es igual a la integral, ahora le ponemos límites desde 0 hasta L, de 1/2 de EA por, fíjense aquí tengo epsilon transpuesta de X, pero ese es un valor, no es una matriz, todavía no es una matriz, es un escalar, un número. Entonces, epsilon transpuesta de X por epsilon de X es igual a epsilon de X al cuadrado. Entonces aquí tengo por la derivada de phi respecto de X al cuadrado de X, menos la sumatoria de la transpuesta de los desplazamientos por PI. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente, pi igual a la integral de 0 a L de 1/2 de EA por alfa 1 al cuadrado de X. Ahora sí voy a trabajar con esto. ¿Sí? Bueno, menos la normal n, y vamos a trabajar así. N que multiplica a alfa sub 0 más alfa 1L menos alfa sub 0. Es decir, el desplazamiento en L, en el nodo 2, menos el desplazamiento en el nodo 1. ¿Sí? Alfa 0 con alfa 0, chao. Entonces, ¿qué voy a tener? Pi es igual, integro a 1/2 de EA alfa 1 al cuadrado por L menos N por alfa 1 L. Estoy aquí. Ahora voy a estacionarizar pi. ¿Se acuerdan? Tengo que decir el diferencial de pi es igual a 0. ¿Eso equivale a qué? El diferencial se define como la derivada de pi respecto de alfa 1 de alfa 1 más la derivada de pi respecto de alfa 2 de alfa 2. Entonces directamente decimos la derivada de parcial de pi respecto de alfa i es igual a 0. Pero aquí tenemos solamente 1, alfa 1, porque ya conocemos alfa 0, es 0. Entonces digo la derivada de pi respecto de alfa 1 es EA alfa 1 L menos N por L igual 0. De donde alfa 1 va a ser igual a N, esa carga normal, dividido entre EA. ¿Sí? Dividido entre EA. Entonces reemplazo este alfa 1 aquí. ¿Sí? U de X va a ser igual, entonces alfa 0 es 0, alfa 1 es N sobre EA X. Esto. Si yo reemplazo en vez de XL, entonces voy a tener U de L, que es el desplazamiento U2, va a ser igual a NL sobre EA. Me repito,
igual lo que hemos sacado mediante la resistencia de materiales, es exactamente lo mismo. Por uno u otro método obtenemos lo mismo. Claro que por el método variacional de Ritz es más largo, ¿no? Más largo. Y les voy a decir esto. No es exacto. Aquí, para este problema sencillo, claro, ha salido exacto. Pero para problemas un poquito más complejos ya no es exacto. Es aproximado. Preguntas, por favor, sobre el método de Ritz. Preguntas. Bueno, yo les voy a dar una tarea ahora. ¿Cuál es? Resolver esta misma viguita, solo que doblemente empotrada, con una carguita exactamente al medio. Así. ¿De acuerdo? Y esta carguita va a ser P. Ya no hay la carga aquí en el extremo, no hay. Es doblemente empotrada y con esta carguita P al medio. Quiero que ustedes resuelvan ese problemita. Doblemente empotrado, ya no hay carga normal, sino una carga P. Está en rojo, que está a la mitad, es decir, a L medios. Quiero que ustedes resuelvan por el método de Ritz. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Señores. Ingeniero, buen día, una consulta. Sí, buen día. El resultado, lo que nos dijo del UDX, que va a ser una recta, no siempre va a ser en todos los casos, ¿verdad? Una recta también puede ser otra función. Claro, depende del comportamiento mecánico. No es para todos una recta. No. Eso varía. Por ejemplo, para el problema que les estoy dando, no es una recta. No es. Mínimamente tiene que ser una parábola. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Y muy bien. Perdón, ingeniero. Sí. Lo de los mínimos cuadrados que dijo, ¿era para verificar o no me quedó muy claro esa parte? No, los mínimos cuadrados, o sea, nosotros planteamos esta función solución, ¿no? Esta función de interpolación solución. Entonces, para ver la convergencia a la solución, no quiere decir para que la solución sea exacta, no. Para ver si esta solución va a ir hacia, o sea, para ver que esta función de interpolación va a converger hacia la solución, se aplica el test de mínimos cuadrados, que no es el único, hay otros también. Por ejemplo, el test de la parcela. ¿Ya? Usted bien, ingeniero. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos darnos una función, si no conocemos el comportamiento mecánico, podemos darnos cualquier función. ¿Y cómo sabemos que va a ir hacia la solución? ¿Cómo? Entonces,
plantearemos el método de mínimos cuadrados o el método de la parcela. ¿Ya? Sin embargo, voy a decir algo más. Como este método ha sido desarrollado los años 40, 50, 60 y 70 del siglo pasado, o sea, ya está bien estudiado y hay manuales ya. Manuales donde te dan las funciones de interpolación ya estudiadas, resueltas. ¿Sí? Hay todo un manual completo. ¿Ok? Entonces, que ya ha sido testeado por la parcela, por ¿cómo se llama? Este método de mínimos cuadrados, etcétera, etcétera. Y lo que yo voy a hacer es dar funciones ya comprobadas, ¿ya? Si estuviéramos haciendo maestría, tendríamos que entrar en eso más. Pero hasta aquí está bien. Muy bien. Entonces se van a quedar con esa tareita. No es para que me entreguen, es para que les resuelvan nomás. Y les voy a pedir un favor. Directamente, por favor, nos veremos el próximo martes, ¿ya? Yo tengo algunas cositas urgentes el jueves y el viernes, ¿ya? Entonces, directamente los he de ver el día martes, pero por favor, hacer y estudiar estito. El ejercicio, hacerlo. ¿Cómo es el ejercicio? Es una viguita doblemente empotrada con una carguita P en rojo exactamente al centro. Ya no hay las cargas N, no hay. ¿De acuerdo? Por favor, entonces sí. Los veo la próxima clase, jóvenes. Hasta la próxima. Hasta el martes, ingeniero, gracias. Martes, gracias. Martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta martes, ingeniero. Hasta luego.